Ola, agora sí. Moitas gracias por estar aquí un ano máis nesta xornada que damos un pouco máis a coñecer todo o que rodea a endometriose. Queremos agradecer dende Querendo ás bibliotecas públicas polo apoio que nos deron este ano de visibilización e, bueno, en especial, claro, a Biblioteca Pública de Pontevedra que nos cedeu este espacio. Queremos agradecer tamén os 4 colexios de farmacéuticos de Galicia que un ano máis se volcaron con nós na divulgación e gracias a eles pois temos dípticos en todas as farmacias, nos mostradores de todas as farmacias de Galicia. Agradecer tamén ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia polo seu apoio na divulgación da endometriose e tamén á Asociación Galega de Matronas. E, por suposto, a todas as institucións que nos chaman, que nos preguntan e que se interesan pola endometriose. Tamén agradecer a todos os xornalistas que sempre nos tratan con moito cariño e que nos dan voz. Bueno, por suposto, a todas vos que estades aquí e a todas as mulleres con endometriose. Bueno, vou presentar xa, moitas gracias aos ponentes, bueno, que foron rapidísimos en decir que sí, isto agradecémolo moitísimo todas as mulleres de Querendo porque é unha maravilla. Os ponentes, o primeiro que vai falar é Luís de Besa, xinecólogo do CHUP, do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e especialista en reproducción asistida. Despois teremos a José Luis García Soidán, que é médico, doutor e profesor de Fisioloxía do Exercicio da Universidade de Vigo. Entonces, bueno, vamos a ver todo o que nos contan e todo o que podemos aprender hoxe pola mañá. Despois de cada un dos ponentes teremos un espacio onde poderedes preguntar todo o que se vos ocurra e todo o que queirades. Así que, bueno, pois, moitas gracias e empezamos. Pues antes de nada, darles los buenos días a todos y todas. Disculparme nada más empezar porque a pesar de que me encantaría poder dar la charla en gallego, por desgracia no me encuentro completamente cómodo al hablarlo porque no he sido educado en ese idioma. Entonces, darvos as grazas por vir, o que digo, pedirvos disculpas polo idioma en que vou facer a charla. Para continuar, dicir que vou facer a charla o máis divulgativo posible. Son consciente de que moitas das cosas que vou falar xa as coñecedes, xa as sabedes, pero a intención era dar un poquinho a coñecer na población xeral pois as bases da reproducción asistida e as particularidades da endometriose. Vale? Entón, se me permitides, vou baixar, porque sí que me toco un poquinho máis cómodo onde abaixo. Sí, por favor, nos para ver a pantalla. Bueno, pues como os decía, como dijo Cris, soy Luis de Besa, trabajo en el hospital de aquí de Pontevedra, como ginecólogo y obstetra fundamentalmente, y soy especialista también en reproducción asistida y realizo sobre todo la actividad en el hospital Nuestra Señora de Fátima, en Vitas. La charla la he dividido en tres grandes grupos en relación con la endometriosis. Por un lado vamos a hablar de la fecundación e implantación, porque doy por hecho que la parte práctica de la reproducción la conocemos todo, pero somos pocos los que sabemos a nivel celular cómo se consigue un embarazo. Luego vamos a hablar cómo la propia endometriosis puede afectar a la fertilidad y cómo podemos solucionar los problemas de fertilidad en las pacientes con endometriosis. Finalmente, aunque sabemos que existen un montón de centros privados en Galicia donde podemos utilizar y emplear los tratamientos de reproducción asistida, vamos a hablar cómo es la reproducción asistida en nuestra comunidad autónoma y la sanidad pública, para acabar con un breve resumen de los puntos que hemos tratado. Como he dicho, vamos a empezar a hablar de la fecundación e implantación. Comentar que en los primeros días del ciclo, los primeros días de la regla, en el ovario de las mujeres existen una serie de estructuras que se llaman folículos antrales, que comienzan su reclutamiento. La cantidad de folículos antrales que se van a reclutar cada mes va a depender directamente de la reserva folicular, que es un concepto que trataremos en la siguiente diapositiva para que lo conozcamos un poco mejor. De esos folículos que se reclutan y que van a alimentarse con una hormona que se genera en la hipófisis, que es la hormona folículo estimulante, van a empezar a crecer, pero uno de ellos va a ser capaz de captar más hormona que el resto
Por lo tanto, va a comenzar a desarrollarse más que sus hermanos y va a madurar más que ellos, hasta el momento en el que se rompe para liberar una célula que es la célula de la reproducción femenina, el ovocito. Este es el proceso conocido como ovulación. Aquellos folículos que no han conseguido ovular ese mes se van a atresiar, o lo que es lo mismo, morir, desaparecer, de manera que dejan de ser funcionales para ese y para futuros ciclos. El ovocito liberal va a ser captado por una de las trompas de falopio, no necesariamente, aunque sí será más frecuente, la del mismo lado, y ese ovocito va a ir hacia más o menos un tercio medio, donde se encontrará con los espermatozoides que llegan de la reproducción sexual. Van a interaccionar entre ellos y a generar un embrión. Este proceso de interacción se conoce de 3 formas distintas: fertilización, concepción o fecundación. El resultado de esta interacción es un embrión que también va a conseguir viajar a través de la trompa de falopio hasta llegar a la cavidad interna del útero, donde se encuentra el endometrio y donde se implantará mediante un proceso de adhesión inducido químicamente. Lo que os acabo de comentar es el concepto de reserva folicular, pero me diréis, ¿qué es esto? Pues la reserva folicular, definida como tal, es la dotación folicular en un momento dado para una mujer en un momento concreto de su vida. Lo del momento concreto de su vida es especialmente relevante, porque a pesar de que socialmente hemos avanzado mucho, por desgracia a nivel biológico reproductivo no lo hemos hecho tanto en los últimos años. De manera que el ser humano sigue siendo una especie animal preparada biológicamente para reproducirse en la década de los 20 y los 30, sobre todo los primeros 30. ¿Por qué digo esto? Porque si os fijáis, la reserva folicular es decir, la cantidad de folículos que podemos identificar son máximos en el momento fetal y en el momento del nacimiento y van disminuyendo de forma rápida a lo largo de la vida, sobre todo desde el momento en que empezamos los ciclos, ¿vale? Existe un momento de inflexión en la vida general de las mujeres, de la población general, que es en torno a los 35 años, donde el descenso de esa reserva folicular va a ser drástico y rápido. Esto va relacionado directamente con el potencial reproductivo, con la fertilidad. De manera que si hacemos una gráfica en lo que establecemos la relación entre edad y fertilidad, vemos como a partir de los 35 años, que sería esta línea, el potencial reproductivo disminuye muy rápidamente y en poco tiempo. De esta manera, sabemos que la reserva folicular se va a relacionar directamente con el potencial reproductivo. Y estamos hablando siempre de parámetros cuantitativos, pero la reserva folicular nos da más información que esto. También nos va a dar información de calidad directamente. Porque un número bajo de folículos va a traducir también una peor calidad de los mismos y una peor respuesta en los tratamientos de estimulación ovárica. De manera que este parámetro cuantitativo pasa a ser también un parámetro cualitativo que va a tener un importante valor pronóstico, tanto de vista a conseguir un embarazo propio, directamente, quiero decir, mediante la técnica clásica o mediante técnicas de reproducción asistida. Una vez que sabemos cómo se produce el embarazo y cuáles pueden ser algunos de los hándicaps que podemos tener a día de hoy en la población general, tenemos que hablar de los problemas de reproducción, sobre todo para que conozcamos cuáles son, cómo identificarlos y cuándo tenemos que pedir ayuda de un profesional en estos casos. Característicamente y clásicamente se han llamado a los problemas reproductivos esterilidad, pero este término está cada vez más abandonado y se está sustituyendo por el de disfunción reproductiva. Esta sustitución se debe a 2 causas fundamentales. Primero, porque la palabra esterilidad se ha relacionado con un estigma social importante que intentamos erradicar de la población general. Y segundo, porque en la terminología anglosajona se utiliza el término infertility para incluir los 2 términos que utilizábamos clásicamente en España, que son el de esterilidad e infertilidad. Sin embargo, a pesar de que odio llamarlos de esta manera, sí que me parece interesante ponerlos en la diapositiva porque nos ayudan a diferenciar 2 conceptos importantes. Por un lado, está la incapacidad para conseguir un embarazo, que es lo que llamamos clásicamente esterilidad. Esto se ha definido y diagnosticado por un criterio temporal, cuando una pareja lleva más de un año buscando gestación y no lo consigue. Sin embargo, este criterio temporal se ve reducido hasta los 6 meses, tanto para iniciar estudio como para iniciar tratamiento, en aquellas pacientes o parejas que tienen algún problema adicional, pues ya sea la endometriosis o alguna otra enfermedad que pueda condicionar su potencial reproductivo, o en aquellas parejas en las que la mujer, sobre todo, tiene más de 35 años por el factor que estábamos hablando previamente. Existe otro tipo de esterilidad que generalmente no se incluía en los diagnósticos clásicos, que es la esterilidad estructural, que son aquellas parejas homoparentales o mujeres sin pareja
que estructuralmente, biológicamente, no pueden conseguir la gestación. Y luego está el término de fertilidad, que define a aquellas parejas que sí que son capaces de conseguir un embarazo, pero que no consiguen llegar a esos embarazos a término. Abortos de repetición, partos prematuros. Esto ha llevado a que se haya sustituido el término también por el estigma social que eso implica a pérdida gestacional recurrente, y es el que utilizamos a día de hoy en los tratamientos de reproducción asistida. Una vez que sabemos cómo se genera un embarazo, cuáles son los principales problemas reproductivos y cómo identificarlos, vamos a ver cómo la endometriosis puede afectar también a la reproducción, porque desde luego tiene un impacto importante. Y para ello vamos a hablar un poco de lo que es la endometriosis. No me voy a poner aquí a explicar lo que es la enfermedad porque estoy seguro de que todos los que estamos en la sala lo conocemos. Lo que sí que voy a hablar es de su prevalencia. Lo que pongo aquí es la prevalencia de la población general, tanto hombres y mujeres. Está en torno al 2,5 o 3% de la población general, según el estudio que se vea, entre el 1 y el 5. Afecta aproximadamente entre el 8 y el 10% de las mujeres. Pero no estamos seguros de que esta sea la prevalencia real, porque esta es la prevalencia diagnosticada. El problema es que es una enfermedad oculta que no somos capaces de diagnosticar a veces hasta muchos años después de que aparezcan los primeros signos. La incidencia, es decir, la capacidad de diagnóstico que tenemos es de aproximadamente 0,3 a 1% año por población, es decir, somos capaces de diagnosticar al 1% de la población al año con endometriosis. Sin embargo, si atendemos a los estudios en aquellas pacientes que se someten a un estudio de infertilidad por no conseguir el embarazo, según los estudios que atendamos, podemos ver que se identifica desde el 20 hasta el 68% de las pacientes que consultan por este problema. Esto implica que la endometriosis lleva asociada un importante impacto físico y psíquico para la mujer y para la pareja en general, pero también un importante impacto sobre el bienestar social, ya no solo por los propios síntomas secundarios a la propia enfermedad, sino que a nivel social la mujer siempre ha tenido muchísima presión desde el punto de vista de la maternidad. Y el problema no es que la sociedad se lo imponga, sino que la propia mujer se lo impone muchas veces y esto puede suponer un hándicap importante para superar sus problemas. ¿Y cómo afecta la enfermedad a la reproducción? Pues no se sabe cuál es la causa última en la que la endometriosis puede afectar a la reproducción como tal, pero sí que sabemos que puede estar basado en dos pilares fundamentales. Por un lado estaría la distorsión anatómica que produce la propia enfermedad, ya sea generando adherencias a través del proceso inflamatorio que produce, o la distorsión anatómica propia de los implantes. Puede producir alteraciones en el propio útero o puede producir obstrucción tubárica, imposibilitando el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Pero es que aparte de eso, incluso en los estadios más precoces de la enfermedad, como la endometriosis es capaz de producir un proceso inflamatorio crónico, se han identificado marcadores inflamatorios en el propio líquido peritoneal, produciendo un ambiente proinflamatorio y hostil tanto para el desarrollo folicular como para la implantación de los embriones. De esta manera, podemos ver que la endometriosis puede afectar a los 3 puntos en los que es importante la reproducción. Desde el punto de vista de la ovulación, que luego hablaremos un poco más cuando atendamos a las técnicas de reproducción asistida. Desde el punto de vista de la fecundación, ya que disminuye las tasas de conseguir un embarazo y un embrión evolutivo. Y desde el punto de vista de la implantación, porque como hemos dicho, puede condicionar también un ambiente hostil para el embrión dentro del útero. Hay que tener en cuenta que no solo la enfermedad puede producir alteraciones, sino que los propios tratamientos, y especialmente aquellos tratamientos quirúrgicos, pueden afectar al potencial reproductivo de las mujeres, reduciendo la reserva folicular de la que antes estábamos refiriendo y también produciendo adherencias secundarias al proceso inflamatorio de la cirugía, que también puede dificultar el embarazo en esos casos. Estos serían pues, los puntos fundamentales en los que la endometriosis puede afectar a la reproducción. Pero ¿cómo solucionamos este problema? Pues ahí entramos los profesionales de la reproducción asistida, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poquito cuáles son los diferentes tratamientos que se pueden abordar para poder solucionar los problemas. Por un lado está la preservación de la maternidad. ¿En qué consiste? Pues en resumen sería vitrificar, o lo que es lo mismo, criopreservar los gametos en un momento dado de la vida de la mujer para su uso futuro. Existen dos grupos de indicaciones, mejor dicho, fundamentales para esta preservación, que sería la social o la causa médica. Por un lado, la preservación social incluiría aquellos casos en los que la mujer no tiene pareja y desea tenerla para buscar un embarazo, aquellas mujeres que desean posponer la maternidad para desarrollo profesional o simplemente por deseo personal o buscar estabilidad económica. Y por otro lado, estarían las causas médicas.
que implicarían aquellas enfermedades que bien por la propia enfermedad o tratamientos secundarios a la misma puede condicionar su potencial reproductivo, entre los que se encuentran los procesos oncológicos, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas como el síndrome de X frágil o el síndrome de Marfan, que pueden condicionar una insuficiencia ovárica prematura, enfermedades ginecológicas como evidentemente será la endometriosis, y cada vez más frecuente la disforia de género, que son aquellos hombres que nacen con sexo biológico de mujer y que desean preservar su gameto previo al cambio quirúrgico de sexo. La endometriosis, por desgracia, puede estar incluida dentro de las dos indicaciones de maternidad. Por un lado, porque es una causa médica muy importante que puede condicionar de forma relevante el futuro reproductivo, y segundo, porque las pacientes que sufren endometriosis son mujeres y como tal tienen sus mismos problemas e inquietudes a nivel vital. Aunque existen algunos tratamientos que son menos invasivos que los que vamos a comentar ahora, como pueden ser los coitos programados o el tratamiento oral y monitorizado con algunos estimuladores, en general los resultados son bastante pobres en cuanto a conseguir un embarazo. Por eso los que vamos a comentar son un poquito las técnicas más efectivas a la hora de conseguir un embarazo, sobre todo en pacientes con endometriosis. De las que vamos a hablar ahora son aquellas técnicas en las que el deseo genésico ya existe, es para el momento actual, es decir, vamos a intentar buscar un embarazo en este momento. Y la primera que vamos a comentar es la inseminación artificial. Lo que hacemos es, como su propio nombre indica, generar un ciclo que puede ser artificial o no tan artificial, ahora lo veremos, y colocaremos el semen en un momento determinado dentro del útero. Lo que haremos en estos casos será producir algún tipo de estimulación ovárica o monitorizar el ciclo natural, de manera que daremos FSH hasta el folículo o como mucho 2 folículos dominantes se hayan desarrollado lo suficiente. Cuando este folículo o folículos estén desarrollados, vamos a inducir la ovulación con otro tratamiento y tras un periodo temporal para que ese tratamiento haga efecto, vamos a introducir el semen en el interior del útero. De esta manera conseguimos favorecer que el embrión se forme mediante mejorar los mecanismos de encuentro entre el espermatozoide y el ovocito. En principio, esta técnica se puede hacer con semen de pareja o un semen donado y es un tratamiento mínimamente invasivo y seguro. Como he dicho, incluso en las pacientes se pueden hacer en ciclos naturales sin ningún tipo de medicación, más allá de la inducción de la ovulación que se pone en un día en el ciclo. El problema es que las tasas de éxito siguen siendo relativamente bajas. En el último informe de la SEF, que se editó en el 2020, los últimos datos que tenemos publicados, nos dan una tasa de éxito en la población general entre el 15 y 17%. Y estamos hablando de semen conyugal y semen donado. Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que utilizan semen donado, las tasas de éxito son un poquito mejores. Es decir, se acercaría más al 17, mientras que en los otros casos estaríamos hablando en torno al 15. ¿Y qué pasa en las pacientes con endometriosis? Pues la respuesta rápida es que no lo sabemos, ¿vale? Porque son pocos los estudios que relacionan pacientes con endometriosis y pacientes sin endometriosis al hacer los tratamientos de reproducción asistida. Uno de los pocos estudios que he encontrado es una serie de pocos casos en las que comparan pacientes con esterilidad de origen desconocido y pacientes con endometriosis y les hacen ciclos de inseminación artificial. Ven, siempre son con conyugales en este caso. Y ven que las pacientes sin endometriosis tienen una tasa de éxito del 36%, 33%, perdón, que como veis es muy alejada de esto, por lo que creo que ello está sobreestimada, mientras que en pacientes con endometriosis se encuentra un 16% de tasa de éxito. Aunque esto evidentemente no tiene una relevancia importante a la hora de tomar decisiones, sí que nos hace ver que desde luego algún impacto a la hora de conseguir el embarazo vamos a tener. Aparte de esto, sabemos que las mejores tasas de éxito de la inseminación artificial se consiguen durante los primeros 6 meses después de una cirugía. Por eso, en aquellas pacientes que tengan un deseo genésico activo, se recomienda que los tratamientos de reproducción asistida, en caso de que sea necesaria una cirugía, se hagan durante los primeros 6 meses después de la misma. En aquellas pacientes que tienen una endometriosis avanzada, a grados 3 o 4, hay mínimos estudios en inseminación artificial porque realmente no sería ético hacer ese tipo de estudios. No está indicado hacer una inseminación artificial en pacientes con una endometriosis de este grado. Una vez que conocemos un poco la inseminación artificial, vamos a hablar de la fecundación in vitro. Este es un tratamiento un poco más invasivo. Requiere dosis mayores de tratamiento y requiere pasar por un quirófano. ¿En qué consiste? Pues en que vamos a dar un estimulador o varios estimuladores ováricos y vamos a monitorizar el crecimiento de los folículos ese mismo mes. ¿Me permitís? Voy a beber un poquito de agua.
Cuando los folículos han crecido lo suficiente, lo que vamos a intentar es conseguir un desarrollo multifolicular. Es decir, no vamos a intentar que solo el folículo dominante se desarrolle, sino que todos los que tienen potencial SMS vamos a intentar captarlos para la reproducción. Y lo que digo, cuando están lo suficientemente maduros, no podemos colocar semen y esperar un embarazo múltiple, sino que lo que vamos a hacer es a una intervención que se llama punción folicular. Esto consiste que a nivel transvaginal y guiado por ecografía vamos a puncionar cada uno de los folículos con una especie de aguja, ¿vale? Y lo que hacemos es aspirar el ovocito. Ese ovocito lo llevamos al laboratorio y es ahí donde lo mezclamos con el semen de la pareja. De ahí el nombre de fecundación, que no deja de ser la unión entre el ovocito y el espermatozoide, in vitro, porque se hace en el laboratorio. A partir de ahí comienza lo que llamamos el cultivo embrionario. Esto implica hacer el seguimiento de los embriones los primeros días de vida. El máximo que podemos tener un embrión en el laboratorio es hasta el día 6 o 7, sino a partir de ahí degenera. Las transferencias se pueden hacer a partir del día 2, día 3, aunque normalmente se llevan los embriones a blastocisto, que es el estado a partir del 5º día de vida del embrión. ¿Por qué? Porque de esta manera conseguimos una mejor selección embrionaria. Sabemos que un momento crítico para el desarrollo embrionario es el día 3 de vida del embrión, porque es cuando empieza a funcionar la maquinaria propia de ese embrión y no del ovocito del que proviene. De manera que si colocásemos embriones en día 3, tendríamos que hacer muchísimas más transferencias que tendrían menor eficacia, porque esos embriones sabemos que se van a detener en las siguientes horas después de su transferencia. La fecundación in vitro posibilita la realización de estudios genéticos de esos embriones. ¿Y en qué consiste? En que una vez que nosotros tenemos los embriones generados y antes de colocarlos dentro del útero, vamos a biopsiarlos, coger unas células de ese embrión y se van a hacer un estudio genético de los mismos. Esto es importante, sobre todo en aquellos casos de edad materna avanzada, porque el riesgo de aneuploidías es alto. Esto dicho en cristiano, significa que las posibilidades de que su carga genética sea incorrecta son mayores, incluyendo síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot y otras cromosomopatías. Con este tipo de estudios podemos descartar esos embriones y evidentemente no serían transferidos. Pero es que además de eso, a día de hoy, se puede hacer selección genética en función de ciertas enfermedades heredables y transmisibles. En relación a esto es importante señalar que no todas son de diagnóstico directo que podamos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas enfermedades que son incompatibles con la vida o de severa gravedad y que se puedan diagnosticar de forma genética, evidentemente, podemos hacer el estudio directo. Pero aquellas enfermedades que sí que pueden condicionar la vida del individuo, pues enfermedades oncológicas, por ejemplo, que pueden suponer una disminución de su esperanza de vida, pero a largo plazo, muchas de ellas tienen que pasar lo que llamamos la Comisión Nacional de Reproducción Asistida previo a ese estudio genético. Esta comisión nacional es una especie de comité a nivel estatal que se reúne cada X tiempo y lo que hace es valorar si éticamente lo que queremos hacer de diagnóstico genético en esos embriones es válido éticamente, evidentemente, porque si no estaríamos haciendo eugenesia. Volvemos aquí. Una vez más vamos a ver cómo la endometriosis nos puede afectar a las técnicas de fecundación in vitro y es por eso que vuelvo a repetir esta diapositiva. ¿Por qué? Porque si atendemos a la ovulación, cuando hacemos un ciclo de fecundación in vitro sabemos que vamos a tener menor calidad ovocitaria. Como os he dicho, genera inflamación, genera estrés oxidativo a nivel del ovario y esto hace que los ovocitos sean de peor calidad. Pero es que aparte de eso vamos a conseguir también menos número de ovocitos en la punción. Es decir, la reserva folicular se va a ver también severamente afectada por la endometriosis. Pero es que además de eso, una vez que hemos pasado por todo el ciclo de estimulación, hemos llegado a la punción y queremos hacer la fecundación in vitro, vemos que tenemos peores tasas de fecundación, conseguimos menos embriones y los embriones que conseguimos son de peor calidad. Y una vez que hemos conseguido embriones, que hemos llegado al cultivo embrionario a su estado final y queremos implantarlos, vemos también que las tasas de implantación van a ser menores. No sabemos exactamente qué porcentaje de tasas de éxito tenemos en pacientes con endometriosis. Sí que sabemos que la tasa general de éxito de los ciclos de reproducción asistida andan en torno al 30% por ciclo. Probablemente en los pacientes con endometriosis ande en torno al 20%. Una vez que sabemos cuáles son las principales técnicas de reproducción asistida, vamos a ver cómo podemos acceder a ellas en nuestra comunidad, sobre todo a través del sistema público. Vale, vamos a ello.
La inseminación artificial se hace en los principales hospitales de la comunidad, en todos ellos. Os voy a hablar concretamente del nuestro, en Pontevedra. Nosotros podemos hacer inseminaciones artificiales, pero solo de sémenes de pareja. Y tenemos una lista de espera de unos cuantos meses, porque tenemos un límite de sémenes que podemos capacitar para hacer la inseminación cada mes, ¿vale? En los restos de hospitales, la verdad es que no os puedo decir cómo funcionan porque eso va un poco de forma interna, pero sí que sepáis que en todos los principales se pueden hacer inseminaciones artificiales. Atendiendo a la fecundación in vitro, solo en los principales, en los 3 grandes de la comunidad, en los hospitales de tercer nivel es donde se puede realizar, que son en Vigo, Santiago y A Coruña. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para poder acceder a un tratamiento de reproducción asistida en el Sergas? Pues va a depender también de cada uno de los diferentes tratamientos a los que queramos acceder. Si vamos a ir a una inseminación artificial con el semen de cónyuge, evidentemente las mujeres siempre han de ser mayores de edad. El factor masculino, es decir, la causa de esterilidad por parte del varón, ha de ser leve. Aquellas pacientes con endometriosis, que es lo que nos interesa en el día de hoy leve, serían candidatas a una inseminación artificial conyugal, por lo que hemos dicho antes, existe una tasa de éxito aunque esté un poquito reducida, sobre todo siempre que sean menores de 38 años. La esterilidad de origen desconocido en menores de 38 años también sería criterio de inclusión para este tratamiento, evidentemente siempre teniendo las trompas permeables. También sería criterio de inclusión para aquellas parejas que el varón pues, pasa largos meses fuera de su casa, como pueden ser los marinos, por ejemplo, en los que es necesario la criopreservación del gameto para poder hacer los tratamientos de reproducción. Si atendemos a la inseminación artificial con semen de donante, en este caso el criterio de inclusión aumenta un poquito la edad límite, subiría hasta los 40 años e incluiría todos los casos en los que el gameto masculino no se puede utilizar, ya sea por un factor masculino importante, ya sea por alguna enfermedad transmisible, una incompatibilidad RH importante, pero siempre va a ser también necesario que las trompas estén permeables. Y también incluirían en estos casos aquellas mujeres que desean maternidad sin pareja o aquellas parejas homoparentales. Para la fecundación in vitro también se mantienen los criterios de mayor edad, por supuesto, pero en este caso el límite superior son los 40 años, no entrarían por encima de esta edad. El índice de masa corporal ha de estar por debajo de 35. Esto no lo hemos comentado porque tampoco era el motivo de la charla hoy, pero un índice de masa corporal elevado disminuye las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida. Pero es que además de eso aumenta los riesgos de complicación durante el embarazo. Por eso se tiende también a utilizar como criterio para cualquier unidad de reproducción asistida el índice de masa corporal, sobre todo por encima de 35. Sería indicación también para fecundación in vitro el fracaso de las técnicas previas, un factor masculino moderado o unas trompas no permeables. Y sobre todo fijarnos que aquellas endometriosis, como os he comentado antes, de grado importante, grado 3-4, serían indicación directa para una fecundación in vitro independiente de la edad. Y aquellas endometriosis leves, mayores de 38 años, y yo aquí sinceramente lo modificaría a los 35, debería ser de criterio ya de indicación de una fecundación in vitro. Para la esterilidad de origen desconocido se establece también a los 38 años para indicar una fecundación in vitro directa y aquellas pacientes serodiscordantes, es decir, que uno de los miembros de la pareja tiene una enfermedad infecciosa transmisible sexualmente, sería también indicación de fecundación in vitro, ya sé que se puede hacer lavado de los gametos para evitar la transmisión al embrión. Para la preservación de la maternidad los criterios son bastante más estrictos. La mujer ha de tener siempre menos de 36 años y tendrá que ser sometida a algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico, médico, oncológico o radioterápico, que pueda tener algún tipo de impacto sobre su fertilidad futura. En general, en la mayor parte de los centros públicos no se hace, pero sí está financiado por el Sergas en los centros concertados. Aquellas mujeres que vayan a ser sometidas a una cirugía con repercusión, lo he marcado con rosita porque evidentemente la endometriosis se encuadra perfectamente en este margen. Y una de las cosas que quiero que hagáis las pacientes que tenéis endometriosis de esta charla es que si os van a operar de endometriosis o cualquier cosa por debajo de los 36 años, por favor, preguntad siempre por la preservación de la maternidad. Tengáis deseo genésico en ese momento o no, porque por desgracia la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que va a ser de nuestra vida dentro de 10 años. En cuanto a los criterios de exclusión en el Sergas, incluir que un hijo previo con la misma pareja es criterio para no incluir la financiación Sergas, una esterilización voluntaria, ya sea vasectomía o esterilización tubárica de alguno de los miembros de la pareja,
Existencia de embriones criopreservados de un tratamiento de reproducción asistida en algún otro centro. La imposibilidad para cumplir el tratamiento, ya sea por motivos sanitarios o sociales, y algunas enfermedades que puedan suponer un riesgo para la salud física de la paciente, tanto atendiendo a la estimulación ovárica como al tratamiento del embarazo posterior. Para acabar, simplemente hacer un repaso de los principales puntos que hemos tratado hoy. Decir que la consecución del embarazo implica la ovulación, fecundación e implantación, que la disfunción reproductiva, el término que cada vez utilizamos más, puede basarse tanto en una esterilidad como en una infertilidad, que la edad materna es un factor pronóstico muy importante a la hora de la fertilidad y que la endometriosis es una enfermedad benigna con importantes implicaciones en el potencial reproductivo. Los tratamientos de reproducción asistida van a incluir diferentes técnicas y que la endometriosis parece reducir las tasas de éxito de todas ellas. Que la preservación de maternidad debemos valorarla en casos en los que se vayan a aplicar tratamientos que puedan influir sobre la fertilidad futura y que la preservación social es una estrategia válida y aceptada en la población y por las sociedades científicas. La sanidad pública gallega cubre diferentes tratamientos de reproducción asistida para ciertas indicaciones que hemos comentado. Simplemente daros las gracias. Espero que os haya sido útil esta charla y aquí estamos para lo que podáis necesitar. Bueno, non sei se alguén ten algunha preguntiña. Algunha pode coller o micro? Mira, non sei. Hola. Lo pagué. Hola. Hola, me ha parecido muy interesante tu charla y quería preguntarte, bueno, un poco al final estamos aquí porque cada uno tiene pues su caso en concreto, ¿no? Y sí que quería preguntarte de que, bueno, yo tengo 37 años, no soy madre, en este momento sí que me estoy planteando buscar hijo y yo llevo pues como 10 años pues con unos dolores de regla muy fuertes y diagnosticado una endometriosis pero de forma clínica, ¿no? Entonces no se me ha hecho ninguna cirugía incluso para encontrar dónde puedo tener esa endometriosis, pero claro, yo paso 12 días muy mal, incapacitante, bueno, todo esto un poco lo que comentabas. ¿Y qué pasa? Mi pregunta viene un poco en qué pasa si yo me planteo hacer a lo mejor ser madre y tener que utilizar a lo mejor alguna técnica y mi endometriosis no es visible. No sé si me explico. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué pasa en estos casos? A ver, el problema es que no hay ninguna técnica específica para las pacientes con endometriosis. Es decir, aunque suene muy mal, nos da un poco igual donde la tengas, ¿vale? Si tú tienes una endometriosis en el ovario, nos puede dificultar un poco la punción folicular. Es decir, nos puede importar dónde tú tienes la endometriosis de cara a hacer los tratamientos porque nos puede dificultar técnicamente realizarlo, ¿vale? Pero como tal, no influye el punto en el que tengamos la endometriosis para saber que los resultados sí van a estar afectados por la misma. Los tratamientos van a estar indicados independientemente del lugar donde estés afectada. Y del lugar o de la visibilidad, claro. A veces, claro, como no es tan visible, no es, como dices, no es tan palpable de 100%, es todo como un poco está en la nube, pues por los síntomas, etcétera, etcétera. Yo digo, a lo mejor solicitarse, imagínate, porque no soy capaz de quedarme embarazada o lo que sea, tienes que tener alguna 100% fiabilidad de que tengo endometriosis porque es visible para poder optar a tratamientos también, ¿sabes? No, cualquier mujer tiene acceso a los tratamientos de reproducción asistida. Importante es que siempre es en la sanidad pública por debajo de los 40 años. Una vez que pasas de los 40 no incluirías dentro de los... Sí, esta es otra duda que se me plantea, porque ponías mucho pues rango de edad hasta 38 más o menos, pero es como siempre da, pues lo que dices tú, a lo mejor hasta los 40 o seguir más o menos ahí, todavía no es 100%. Sí, claro, lo que poníamos hasta los 38 son los criterios de inclusión para cada una de las técnicas, ¿vale? La cartera de servicios del SERGAS cubre hasta los 40 años, independientemente de la técnica que esté indicada. ¿Qué pasa? Que si tú accedes con 35 años, probablemente si no hay ninguna contraindicación se te planteará una inseminación artificial. Si tú accedes con 38 o 39 años directamente, se te va a plantear una fecundación in vitro directa. No se te va a plantear hacer inseminación artificial. Sobre todo por un motivo. No porque vaya a ser un problema hacer una inseminación artificial en esos casos, sino que la tasa de éxito va a ser menor y el tiempo que se va a gastar haciendo una inseminación artificial implica pérdida de potencial reproductivo porque vamos a estar perdiendo esa
reserva folicular. Por eso, por encima de los 37-38 años, indica directamente una fecundación in vitro. Vale. Muchas gracias. Vale, hola, gracias. Me ha parecido muy interesante la charla, enhorabuena. Quería preguntar ¿cuántos ciclos de fecundación in vitro son recomendables para hacer para una mujer? Si hay un límite, si eso depende, pues... Mira, llegué a leer un artículo en el que se llegaron a hacer más de 30 ciclos a la misma mujer. Eso no es ni éticamente lógico, ni tiene ningún sentido por ninguna parte, ni médico, ni normal por ningún profesional que haya accedido a hacer ese tipo de tratamientos. No existe un límite para hacer ciclos de reproducción asistida, pero hay que valorar los pros y los contras de repetir esos ciclos. Quiero decir, depende de cuántos folículos seas capaces de sacar en una estimulación, depende de cómo haya ido la fecundación, depende de si conseguimos embriones, si no los conseguimos. No tenemos un límite claro. Siempre tienes que individualizar, sentarte con cada uno de los pacientes y decidir si es necesario o recomendable continuar o no lo es. Vale, muchas gracias. No. Hola, boas. Graciñas pola ponencia. A miña pregunta é se hai algún tipo de estudio que diga, que eu non teño ni idea, por iso pregunto, que as fecundacións in vitro teñan algunha consecuencia con respecto, o sea, a estimulación ovárica si ten consecuencias a nivel da propia endometriose. É dicir, ¿Algún problema, perdón, que non entendí? que empeore a enfermidade. Non existe unha relación causa-efecto directo con empeoramento da enfermidade. Se ben é certo que a endometriose é unha enfermidade hormonodependente, estróxeno dependente. Facer unha fecundación in vitro aumentan os estróxenos circulantes, por lo tanto, teóricamente, podería empeorar a enfermidade. Pero non existe un aumento de risco de empeoramento dos síntomas polo tratamento de reproducción asistida. De feito, o tempo no que aumentan os estróxenos son durante 10 días aproximadamente o que dura a estimulación e logo esos índices de estróxenos diminúen moi rapidamente, ás veces das 48 horas. Por lo tanto, non é unha relación directa. Pero, evidentemente, non deixa de ser un tratamento. A infertilidade é un problema de saúde e iso implica ter que empregar unha serie de fármacos. Ningún fármaco neste planeta está exento de absolutamente todos os riscos. Asumimos os beneficios, pero tamén asumimos os riscos de calquera tratamento. Vale, gracias. Luis, gracias pola charla, a verdad que foi moi interesante. A miña pregunta, ou máis ben comentario, é sobre a crionización dos óvulos, porque o noso problema é que tardamos unha media de 8 anos en conseguir o diagnóstico de endometriose. Entón, para cando chega, moitas veces somos maiores, pasamos dos 35 anos, a veces longos. Pero nas consultas de endometriose non se nos informa sobre esta posibilidade. Realmente existe a posibilidade de crionizar os óvulos? Que nos informa? Ou como, que podemos facer o mellor desde querendo, no? Para que isto sexa como un protocolo, no? Que existan as unidades, que nos informen. Tamén creo que hai un protocolo para a atención ou para a atención, sí, da fertilidade das mulleres que teñen cancro, pero para as mulleres con endometriose non existe. Non debería existir ou eso, que podemos facer para impulsalo? Punto 1. A guía dos Sergas non especifica que haxa que ter unha enfermidade concretamente oncolóxica para poder acceder a esta preservación de maternidade. Se ben é certo que non todas aquelas enfermidades que poden cursar con unha pérdida de potencial reproductivo están incluído dentro da carteira de servizos dos Sergas. Que quere dicir isto? Que se unha paciente con endometriose ten indicada unha cirurxía, nese caso sí podería entrar dentro dos criterios. Con un diagnóstico de endometriose non entraría nos criterios de cobertura a día de hoxe. Vale? Neste caso é onde temos máis conflicto, por dicirlo de algún xeito, entre pública e privada. Porque, dende logo, se calquera paciente con endometriose ven a consulta con 28 anos e a mí me pregunta que facer, eu vou recomendar criopreservar ovocitos con 28 anos. Váiase a operar ou non se vai a operar? Que pasa? Que iso supón un conflito importante, porque podes recomendarlo, pero non lle podes dicir na consulta isto vai estar financiado polos Sergas, porque non estaría coberto nesos casos. Non sei se contestei o que quero dicir. O importante da asociación para mí sería intentar que os Sergas ampliase esa cobertura e incluíse a preservación de maternidade naqueles casos que pode condicionar a fertilidade futura, pero tamén en enfermidades, como comentaba antes, síndrome de X frágil ou síndrome de Marfan, que tamén poden quedarse menopáusicas con 30, 35, 40 anos, en tampouco estaría incluída a preservación de ovocitos. Vale, grazas.
Hola, hablabas de estimulación en ciclo natural o en ciclo inducido, artificial, o no sé cómo decías. No, existe la posibilidad de hacer una inseminación en un ciclo natural. Algo decías de ciclo natural y era para saber si qué se diferencian o si endometriosis influye, si es en ciclo natural. No necesariamente. Si una paciente tiene ciclos ovulatorios, se le puede hacer perfectamente el seguimiento de ese ciclo, ver cómo genera ese folículo e inducir la ovulación en el momento que nos interesa. Si a la paciente le cuesta ovular, nosotros tenemos que dar medicación para inducir esa ovulación. Esa es la diferencia fundamental. Ciclo natural es mínima intervención, veo que crece el folículo y solo induzco ovulación. Es lo que llamamos un ciclo natural modificado, porque inducimos nosotros el momento de la ovulación. Y luego está el ciclo estimulado, que son aquellos en los que damos tratamiento específico para conseguir esa ovulación. Eu tamén teño unha preguntiña. As mulleres con endometriose temos preferencia nas listas de fecundación e inseminación? No. Nada, non? Se accede á lista de espera igual Que calqueira outra muller que non ten esta doenza. O que pasa é que a diferencia é que nós moitas veces non temos o mesmo tempo que teñen as outras, non? Sí. Entendemos. Sí, sí. Vale. Claro. Pois eso tamén habría que cambiar. Vale, e outra cousa, moitas veces dignos de operar para desfacer as adherencias ou despegar as adherencias para así poder pois levar estes tipos de fecundacións ou inseminacións mellor. A día de hoxe, eso sigue estando vixente porque, claro, moitas veces na operación créanse máis adherencias, entonces a día de hoxe... O tratamento de endometriose é un tratamento moi complicado que podería tamén levarnos horas e hai moitísima discrepancia na evidencia científica en torno a que facer e cando operar. Cada vez téndese máis a indicar as cirurxías só naqueles casos nas que o tratamento médico non foi efectivo para poder controlar os síntomas. Se ben é certo que hai unha indicación clara de cirurxía en pacientes con endometriosis que van ser sometidas a un tratamento de reproducción asistida. E no caso no que hai hidrosalpings ou hematosalpings. É dicir, se as trompas están afectas por esa endometriose, deberíamos quitalas, porque ese líquido que se contén na trompa é citotóxico para o embrión. Claro. Moi ben. Pois non sei se tedes máis preguntas ou... Non? Eu teño unha pregunta, non ten nada que ver con fertilización, pero bueno, unha vez que bueno, a ver, no meu caso, estou tomando anticonceptivo, levo moito tempo, non é a intención de quedar embarazada, pero unha vez que chegan 49, 50 anos, pois, digamos, deixas de tomar esa medicación que che controla a endometriose, digamos que a enfermidade baixe. Ou, quero dicir... Vale. Esta pregunta fama sempre, fama tamén nas entrevistas, eu digo sempre o mesmo. A enfermidade, como acabamos de comentar, é unha enfermidade estroxenodependente. É dicir, unha resposta rápida é que a menopausia cura endometriose, pero cura leches. Vale, o problema é que quedan moitas secuelas da enfermidade de estar durante moitos anos producindo procesos inflamatorios que iso non desaparecen unha vez que se curan os implantes endometriósicos, porque quedan adherencias, quedan residuos moitas veces do propio proceso inflamatorio e iso sin contar o dano psicolóxico que leva unha muller que se vivo afectada durante máis de 30 anos por unha endometriose. Gracias. Non hai máis pregunta? Vale, bueno, pues entonces... Ay, sí. Perdón, quizás no tiene nada que ver, pero como estamos creo que muy perdidas en todo lo que tiene que ver con algún tipo de enfermedad ginecológica, no sé si tiene algo que ver o puede haber algún tipo de vinculación entre ovarios poliquísticos y endometriosis. En principio non, son enfermedades diferentes. De hecho, el síndrome de ovario poliquístico es un proceso de anovulación crónica. Es decir, es un proceso endocrinológico. No hay quistes en los ovarios. Yo creo que es el peor síndrome llamado de toda la ginecología. Son folículos antrales que comentábamos antes, como entramos en un proceso anovulatorio, intenta desarrollarse, pero ninguno gana. Entonces hay una imagen en el ovario de muchos folículos antrales que parecen miniquistes, que es lo que le ha dado el nombre al síndrome. Pero no tiene nada que ver un quiste endometriósico, que sería un endometrioma, con un síndrome de un ovario poliquístico. Pregunto porque muchas de los síntomas de los que se habla
cuando hablamos de endometriosis, yo personalmente los he sufrido durante una época de mi vida, casi del libro, pero a mí siempre se me dijo que tenía ovarios poliquísticos. Obviamente, bueno, pues no sé, o entiendo que no sería el caso, pero me refiero, puede haber confusión. El problema es que la endometriosis es una confusión en sí misma, ¿vale? Es un proceso diagnóstico muy complejo que muchas veces no somos capaces de identificar y evidentemente tú puedes tener un síndrome de ovario poliquístico y puedes tener una endometriosis sobrevenida, son cosas independientes, pero los criterios del síndrome de ovario poliquístico están claramente establecidos, son ciclos anovulatorios que te dan reglas irregulares. Es hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es decir, que salga vello por donde no debe, tener acné más de lo normal, y luego un criterio ecográfico que sería un recuento folicular superior a 12 en cada uno de los ovarios. Pero eso, como puedes ver, no tiene nada que ver con el criterio de endometriosis, que es poder tener una imagen compatible, dolor, infertilidad, son conceptos diferentes. Sí que es verdad que se puede ligar un poco en la infertilidad, porque si no ovulamos no nos vamos a quedar embarazados, pero es lo único que pueden compartir realmente como punto común de enfermedad. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis, Gracias a vosotros. por estar aquí y por informarnos tanto, que lo necesitamos mucho. Muchas Espero que os gracias. haya gustado y gracias. Y os pido Muchas perdón que me gracias. tengo que ir.